Bueno, vamos a empezar este webinar sobre la nueva ley de movilidad sostenible, bueno, proyecto de ley que, como sabéis, recientemente se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Entonces, del Club de Calidad, junto con uno de sus asociados, Santiago Lanza de Origen Solutions, hemos pensado que, bueno, quizás será importante para las empresas adelantaros, porque, bueno, todavía se ha remitido este proyecto de ley al Senado y queda el último paso para su tramitación final, pero bueno, adelantaros un poco las claves de lo que será esta ley y las implicaciones que tendrá sobre todo para las empresas. Así que nada, Santiago nos dará un pequeño resumen, unos titulares, Unas unas claves. claves de lo que va a ser esta nueva ley cuando finalmente se apruebe. Y nada, quedamos a vuestra disposición al final del webinar para cualquier pregunta que queráis o si en el momento nos surgen, podéis poneros en contacto con nosotras en el club para remitirosla. Eh, También uno de los objetivos de este webinar, aparte de, bueno, es quizás que poder daros a las empresas que os habéis inscrito y que formáis parte de lo que es el networking y la red del club con estos, pues como decía antes, titulares de las nuevas normativas y leyes que se van aprobando y bueno, que sepáis que es algo que tanto junto con los asociados como en los grupos de trabajo se comparte, se habla, se trabaja y se debate transversalmente. Así que, bueno, nada más, gracias a todos por participar y por acompañarnos y ya doy la palabra a Santiago que os compartirá pantalla y empezará la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, por la presentación. Eh, Agradecer primeramente al Club de Calidad la oportunidad de compartir nuestro conocimiento en relación a este proyecto de ley aprobado en el Congreso de los Diputados el día 7 de octubre. Agradecer igualmente al Club de Calidad esa voluntad siempre de estar a la vanguardia de las nuevas normativas y obligaciones crecientes, me atrevería a decir, para el mundo empresarial. Y un poco el objetivo que tenemos hoy es ver cuáles son las claves y sobre todo que todo el mundo que asista al webinar pues tenga claro cuál es el calendario, cuáles son las obligaciones, asumiendo que puede haber algún cambio menor que luego explicaré, dada la tramitación parlamentaria que queda. Pero no obstante, entendemos que el grueso del texto pues, se va a mantener. Sin más, pues bueno, me presento. Para los que no me conozcáis, dirijo la empresa Origen Solutions y Leolia. Origen, de forma rápida, por resumir, tenemos tres divisiones: una dedicada a consultoría, estudios de impacto ambiental, huellas de carbono, autorizaciones ambientales integradas, análisis de riesgos ambientales, estudios de economía circular, gestión de residuos, etcétera. Origen legal, asesoramiento y defensa jurídica en materia ambiental, recursos, contencioso administrativo y fase incluso penal. Y luego tenemos una división de proyectos sobre todo enfocado a gestión de residuos, economía circular, optimización de los flujos de agua. Bueno. Dirijo también otra empresa que se llama Leolia, es una empresa de base tecnológica enfocada. Yo, más que ser pretencioso de decir introducir la inteligencia artificial para las compañías, pues ayudar a solucionar los problemas del día a día asociados al medio ambiente. Vamos a dar una solución, estamos trabajando ya con varias empresas en una solución para sus problemas ambientales, para que el día a día de los técnicos de medio ambiente, que cada vez es más complejo, complicado y burocrático, pues pueda ser más llevadero. Bueno, sin más, el objetivo de la ponencia pues, es arrojar luz un poco el por qué viene este proyecto de ley, de dónde viene, cómo se estructura, y ver las novedades, que son muchos y tiene muchas aristas esta ley. No podemos entrar a profundizar en una ley, un proyecto de ley,
que tiene 154 hojas, pero sí que vamos a tocar las cuestiones clave y sí que les invitaría a que si tienen alguna duda, bien sea a través del chat o como decía Sandra, puedan al Club de Calidad trasladar las inquietudes, pues se las podemos solucionar. Eh, Seguramente hay algún cambio y que requiera, pues incluso el día de mañana, cuando se publique definitivamente la ley, pues repetir este webinar o hacer una mesa presencial, dependiendo un poco de las necesidades de las empresas. Yo me voy a enfocar mucho al ámbito empresarial, aunque esta ley cabe decir que nos afecta como ciudadanos. Luego veremos un poco cómo nos afecta, dependiendo del tipo de ciudad que vivamos, que nos afectará más o menos, ¿vale? Pero a nuestro modelo de vida y lo que quiero que todos los que hoy asistan a webinar, pues se lleven una idea clara de cómo se orienta toda esta política de movilidad sostenible, ¿no? Hablaremos de planes de movilidad, hablaremos de las ZBE famosas, de cómo influye esto en la zona de bajas emisiones, qué obligaciones van a tener las empresas, las sanciones, que siempre esto parece que asusta, pero bueno, luego veremos un poco cómo se ha enfocado y otras cuestiones y reflexiones, algunas desde la perspectiva jurídica, algunas mías como ciudadano, ¿no? Y otras como persona pues, ambientalista, ¿no? Bueno, este es el texto, les invito a que entren a la página del Congreso, lo pueden consultar. Se aprobó el día 7 de octubre, me parece que es, luego se publicó el 9 de octubre, le queda un trámite de remisión al Senado y luego volverá de nuevo al Congreso previa sanción definitiva. No es previsible que haya grandes cambios. Llevamos más de 3 años de tramitación de ley desde el primer proyecto de ley del año 2022 y ha sufrido muchos cambios, algunos de ellos a última hora. Es una ley que ha suscitado muchas controversias desde la perspectiva, pues, por ejemplo, de la ciudadanía, de la Comisión Nacional de la Competencia, porque afecta a mucha prestación de servicios de transporte público, por supuesto, desde el ámbito empresarial e incluso pues, desde el ámbito de la accesibilidad. Ya como primer clave que todos tenemos que tener en la cabeza, movilidad sostenible es más allá del medio ambiente. La sostenibilidad son las tres patas que yo creo que todos los que prácticamente asistimos a webinars de este estilo, pues veremos muy interiorizadas esa parte social y de gobernanza, además de la dimensión ambiental, pero aquí hablamos de una movilidad accesible para todo el mundo. Las asociaciones de representantes de discapacidades pues han tenido mucho que decir en esta tramitación de la ley y se nota en las concreciones de esta ley. Bueno, ¿por qué viene? Pues viene pues desde la perspectiva europea, pues hay yo me atrevería a decir una atomización de normativas ambientales que somos casi incapaces de digerir, ¿no? En tiempo, en forma y en aplicación. Dicho lo cual, pues hay un reglamento europeo con normas de CO2 de los vehículos, que más que menos sabemos algo de las etiquetas, ¿no? De los vehículos, y luego lo vamos a hablar. Sabéis que en España también hay una ley de cambio climático del 2021, están las dos 7, como dicen, ¿no? La 7 del 2021 y la 7 del 2022 de residuos, economía circular. Tenemos una ley de calidad del aire, la 34 del 2007, tenemos un Real Decreto de zonas de bajas emisiones que se modifica, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que todos lo conocemos. ¿Y por qué hablamos del Estatuto de los Trabajadores? Pues luego veremos que esta ley modifica el Estatuto de los Trabajadores o modifica la Ley de Haciendas Locales. Vamos a ver por qué modifica, para que vean realmente la dimensión de toda esta política que se va a desplegar a partir de esta ley. Y luego tenemos un marco estratégico nacional de Agenda 2030, de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que parece algo etéreo, pero que nos influye en nuestra vida y, por supuesto, en el desarrollo empresarial, y un plan de recuperación, transformación y resiliencia, con un componente 1 que se relaciona directamente con la movilidad sostenible. A la pregunta de ¿qué objetivos dice la ley? Pues ninguno, ¿vale? Pero sí que tiene aspiraciones. ¿Y cómo es eso? Pues ha habido mucho debate parlamentario y al final no se han estructurado unos objetivos cuantitativos claros, pero sí que hay unos objetivos que yo he titulado como aspiracionales. Y esto es así porque en el ámbito de acompañamiento de esta ley, pues como ustedes saben, una ley tiene varias memorias desde la perspectiva de género, del impacto, y se acompaña una serie de documentos técnicos, entre ellos
un documento que quiero que apunten ya el nombre, un DOMOS, que es un documento de las orientaciones de movilidad sostenible. Quédense con ese nombre, el DOMOS, luego lo vamos a ver, porque ahí se van a estructurar todas las políticas a partir del DOMOS español, que tienen que aprobarse el definitivo, pero sí que hubo un borrador de DOMOS y sí que traía objetivos. Sí que decía, pues 90% de reducciones de emisiones para 2050, 8 millones de vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno, vamos a multiplicar los viajes en bicicleta. Bueno, todo eso que pongo ahí, que no me voy a entretener del sector del transporte, pero la verdadera aspiración es transformar el modelo en cómo nos movemos como ciudadanos. Más bicicleta, más peatones, menos coche privado, serían los grandes titulares, ¿no? Las ciudades para los ciudadanos, no para los coches, ¿no? Esta ley tiene mucho que ver con el modelo de ciudades que está cambiando. Entonces, acompaña y despliega, yo lo veo como un punto de partida que luego vamos a ver y tiene muchas derivadas, algunas a corto plazo y otras a un largo plazo que desde mi perspectiva, luego lo vamos a ver, pueden complicar el desarrollo y la aplicación de la ley. Es tan compleja y tiene tantas aristas que va a tener sus dificultades, pero quédense ya inicialmente con ese nombre, mejor o peor, del DOMOS, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Luego tenemos un derecho a movilidad sostenible. Hablar de un derecho en un país en el que todo el mundo tiene derechos, pero nadie tiene obligaciones, a veces no, pero pues tenemos uno más, un derecho a movilidad sostenible, lo consagra esta normativa y además lo consagra explícitamente ahí. Yo he puesto el artículo 4, pero es más extenso que eso, no me voy a entretener, porque cualquiera puede descargarse el texto de ley, mi webinar valía para bien pocos y me pongo a leer la ley, no es mi objetivo, ¿vale? Pero hay que quedarse con que se consagra un derecho a movilidad sostenible. Mañana puedo invocar como ciudadano o como trabajador en una empresa, tengo un derecho a moverme sosteniblemente, ¿no? Y luego veremos hasta dónde puedo alcanzar ese derecho, con unas condiciones de accesibilidad adecuadas, con un tiempo y costes razonables. Yo creo que en Asturias a veces no somos tan conscientes de que llegamos relativamente rápido a los sitios, ¿no? En otras grandes ciudades, pues esto tiene otra perspectiva. Otro titular importante es el sistema de intermodalidad. ¿A qué vamos a movernos? Pues, ¿cómo imaginamos el futuro? ¿Cómo lo imagina el regulador que ha hecho esta ley? Pues una movilidad multimodal, en donde yo puedo ir de aquí a Madrid, pues cogiendo diferentes medios de transporte y haciendo la última milla, por ejemplo, en bicicleta o peatones, ¿vale? Luego veremos cómo lo articula. Y además todo esto se inspira en los principios rectores de las acciones de las administraciones públicas. Yo hablo más aquí como abogado que como técnico de medio ambiente. Esto abona el campo a diferentes litigios el día de mañana. Pues, por ejemplo, se me ocurre cuando se hace un plan general de ordenación urbana, imaginaros, si tenemos un derecho a movilidad sostenible y hay unos principios rectores que no voy a entrar a ellos, pero son importantes y que inspiran toda la política, pues hay que respetarlos. Esto va a marcar un antes y un después. Yo si fuese ayuntamiento, no sé si alguien, los que está asistiendo de un ayuntamiento, les invitaría a leerlo. Y si van a tramitar un plan general de ordenación urbana, no lo hagan a espaldas de esta normativa, que es uno de los grandes problemas, que se va a tener que adecuar a unos planes muchas veces que no están pensados con una movilidad sostenible. Y además establece otra cosa, que los que trabajamos en el ámbito ambiental, pues hablamos de la jerarquía de gestión de residuos, ¿no? Pues vamos a ir a un caso analógico, que es desde la perspectiva de la movilidad urbana. ¿Qué nos dice la ley? Que lo primero, los peatones y la movilidad activa en bicicleta o en ciclo. Luego vamos al transporte público colectivo o a esquemas de movilidad de alta ocupación en beneficio de externalidades, con ocupación de espacio público, y lo que nos dice el regulador y a los ayuntamientos y todo lo que va a ir lixiviando para abajo, que va a ser mucho, es que cada vez menos uso de vehículo privado. Para reducir, además, en el caso que sea privado, menos emisiones. No obstante, presenta una dicotomía la ley, que luego vamos a ver con la zona de bajas emisiones, porque aquello de los contaminantes, los coches contaminantes, ¿no? Que no pueden entrar a los centros de las ciudades, luego veremos que se puede matizar con este texto. Luego veremos cómo lo ha previsto el regulador, ¿vale? ¿Qué crea? Pues crea un sistema general de movilidad sostenible. Es una sopa de siglas, todo el texto normativo. Aparte de 154 hojas, tiene un montón de siglas y despliega muchos conceptos que luego vamos a ver
muy novedosas, ¿vale? Bueno, tenemos un sistema de movilidad sostenible, un foro territorial de movilidad sostenible, donde están toda la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y entidades de más de 500.000 habitantes también, para coordinar políticas, desarrollar reglamentariamente muchas de las cuestiones que están pendientes. Hay un Consejo Superior de Movilidad Sostenible, que es el máximo órgano consultivo, dependiente también del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con todas esas funciones de informe preceptivo en domos. Luego veremos de un instrumento de planificación estratégica estatal. No quiero tampoco agobiar con una sopa de siglas, pero es que introduce muchos cambios que luego vamos a ver, pero quédense con el DOMOS, con el EDIM, que vamos a ver ahora, y vamos a ver la planificación estratégica de movilidad. Otro que ya adelanta, fundamental, importantísimo, EDIM, vamos a una sociedad digital, aparte de electrificada, digital, no nos quepa ninguna duda. ¿Vale? Un espacio de datos integrados de movilidad. Con esta ley se obliga a facilitar un montón de datos para que estén disponibles para el día de mañana podamos movernos sosteniblemente. Ese es el espíritu, ¿no? Todo ello está muy regulado, hay una serie de artículos que dice, regulado y en parte por regular, pero hay una serie de artículos que dicen la información que se va a tener que suministrar, pero la idea es tener una gran plataforma donde todos los operadores logísticos, ciudades, administraciones públicas y demás puedan mandar esos datos. Y las empresas, con sus planes de movilidad sostenible laboral, que hay muchas que van a tener que hacerlo, que ahora veremos quiénes están obligadas a hacerlo. Todo eso va a estar en una gran plataforma y en teoría va a estar va a estar cumpliendo con un reglamento europeo, que es una de las dificultades que veo yo, cómo se va a desplegar todo este tipo de datos con garantías de neutralidad, por ejemplo. Lo vamos a tener disponibles para que dentro de 6 años, 7, pues tengamos una movilidad as service, más, no sé si están familiarizados con ese término, pero la idea es que yo pueda entrar con mi móvil en una aplicación, liberalizar esos datos. El día de mañana pues puede haber una empresa que se dedica a explotar esos datos y pueda optimizar las rutas que recorre pues, un trabajador de una empresa para llegar a su centro de trabajo de forma sostenible. Y cuando hablo sostenible, con las 3 dimensiones y disminuyendo, por ejemplo, pues la cantidad o la probabilidad de que un accidente inicie. Eso también es movilidad sostenible. ¿Quién está obligado? Pues mucha gente a suministrar la información a este DIN, pues desde operadores del transporte de viajeros, con horarios, rutas, la autoridad del transporte, proveedores de movilidad, gestores de infraestructuras. Imagínense, mucha gente. Y va a haber además un punto nacional de acceso nacional de transporte multimodal y otros portales. ¿A qué aspira la ley? A tener un gran espacio de datos para poder explotar y para poder generar opciones multimodales de plataformas de pago por uso. Vamos a eso. Si me preguntan, ¿se ha liberalizado totalmente el transporte desde esa perspectiva? Pues no. Vale, hay todavía criterios y ahí la Comisión Nacional de la Competencia ha sido muy crítica con cómo ha quedado algunas partes del articulado de la ley. ¿Quién va a gestionar esto? Pues la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tienen que regularlo. Está previsto que desde un año, desde que se publica la ley, sea puesto en marcha ya un borrador o un modelo de DIN, ya haya un modelo de cómo suministrar esos datos. Otra pregunta que ya voy a despejar antes de que me la pregunten. ¿Cuándo va a salir la ley? Pues no lo sé, porque no tengo una bola todavía, pero lo que aconseja más o menos la práctica jurídica es que a final de año o a principios de 2026 esta ley esté en marcha. Con lo cual, si luego vamos a hablar que las empresas tienen 2 años, algunas empresas, las que están obligadas a hacer un plan de movilidad sostenible al trabajo, pues cuenten desde enero de 2026. Vamos a ver cómo nos vamos adaptando, por lo menos pensando que esto me aplica, ¿vale? Luego, porque parecen 2 años, parecen mucho, pero no son mucho en la medida que va a haber que negociarlo sindicalmente, que es una de las cuestiones que introduce la ley nueva. Bueno, el DOMOS. El DOMOS es la Biblia de esta que tenemos que tener en cuenta y que tiene que redactar pues el ministerio, pero hay informes preceptivos de ese consejo, de ese fondo territorial, y ahí es el que nos va a decir cuánto vamos a tener que reducir y cómo se va a tener que hacer. Y va a poner una serie de indicadores
que hay que seguir para ver si... Imagínense lo importante que es este Domus, que va a articular todas las políticas. Y cuando hablo de las políticas, pues hablo de desplegar una carretera nueva. Luego veremos cómo influye esto, que había gente, no sé, que igual alguno, por si me pregunta, del Prat. Luego veremos cómo influye esto en los aeropuertos. Porque como nos gusta hacer aeropuertos aunque no haya gente, ¿no? Pues igual con esto ya no voy a poder hacer si no tengo gente. Luego veremos con lo que dice la ley, que hasta ahí ya, ¿vale? Bueno, pues el Lomos, importantísimo. Más documentos, recomendaciones metodológicas que se tienen que publicar, guías de buenas prácticas, muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo y muy técnico, ¿vale? La idea es tener un Domus aprobado en 18 meses desde que se publica. Para que se apruebe tiene que haber un consenso político. No estamos en el mejor escenario político, a priori nacional. No seré yo quien juzgue la política, pero sí que se antoja un poco difícil a veces el cumplimiento de ciertos plazos que están en la ley, pero en todo caso está aprobado, ¿vale? Es verdad que algunas cuestiones, ha dicho la ley, ha previsto que se puede modular el plazo con una orden ministerial, ¿no? Que pueden decir, bueno, pues amplío el plazo 2 años. En el caso del Lobos no sucede así. Otro instrumento más de planificación estratégica en movilidad. Claro, si alguno estará pensando, bueno, mucha burocracia, ¿no? Muchos papeles, muchas estrategias, pues mucho, sí, efectivamente, mucho, mucho, y va a haber que lograr ese derecho de los ciudadanos, esa jerarquía en movilidad sostenible, ¿vale? Pues este instrumento también en coordinación con el PNIE, con la Ley de Cambio Climático, y claro, si voy a aprobar una infraestructura importante de gestión, pues tiene que estar aquí. Si mañana voy a mejorar el FEBE, pues tiene que estar en esta planificación estratégica. Es fundamental que las administraciones públicas velen porque esta planificación estratégica, y lo hablo a nivel autonómico, a nivel local, recoja las necesidades de las comunidades autónomas y del público de comunidades autónomas, el público local y demás. Esto es importantísimo. Y luego, pues bueno, yo creo que el público que tenemos básicamente es empresarial, ¿no? ¿Y qué quiere saber la gente? Pues ¿esto me aplica a mi empresa o no me aplica? Muy bien como ciudadano, muy bien como político, muy bien como todo lo que van a desplegar. Pues ¿a quién le aplica esto? Pues en la realidad le va a aplicar a las empresas que tienen 200 trabajadores o 100 por turno, de primeras. Esas empresas van a tener 24 meses para aprobar lo que se denomina un plan de movilidad sostenible del trabajo. Solo estamos trabajando ya con muchas empresas, fundamentalmente grandes, para ver un poco qué acciones y por dónde relacionarlo. Puede parecer mucho plazo, imagínense que se aprueba la ley en enero del 2026. Pues tenemos 2 años, hasta, si no me equivoco, pues hasta enero del 2028. Pero lo que dice también esta ley, y por eso modifica ese Estatuto de los Trabajadores, es que tenemos que negociarlo. ¿Y tenemos que negociarlo con quién? Con los representantes de los trabajadores. Ese representante de los trabajadores lleva sus tiempos y sus convenios laborales. Y claro, la negociación se hace sobre una base de un diagnóstico de movilidad, de acciones que se pueden llevar a cabo, de un representante, incluso habla la ley de un posible gestor de movilidad. Esa figura que no la hay ahora mismo dice que quizás reglamentariamente se podrá establecer. Esto es una de las cosas que hubo que negociar desde los diferentes grupos políticos, que algunos defendían su necesidad de inclusión y al final ha quedado reglamentariamente. También tengo que decir que a última hora se ha bajado el número de trabajadores afectados. En principio, el borrador, muchos de los borradores, era 500 trabajadores o 250 por turno. A última hora se ha bajado, un poco en la línea de los textos también de Francia y otros países de Europa, ¿vale? Pero, ¿qué tengo que hacer? Pues si soy una empresa afectada, pues tendré que hacer un diagnóstico con unos objetivos, con unas medidas, con una financiación, incluso análisis coste-beneficio, cómo va a afectar todo esto a mis trabajadores. Y también habla de otra cuestión, por los centros de trabajo de alta ocupación, con centros de más de 1.000 trabajadores en municipios o áreas metropolitanas. Parece lógico que no tratemos la movilidad sostenible como islas. Yo tengo muchos clientes, empresas que son excelentes desde la perspectiva de planificar su sostenibilidad en las 3 dimensiones. Pero claro, se encuentran con barreras, sin ir más lejos, estamos en el polígono de Asipo, ¿no? Tenemos barreras reales para llegar a trabajar. O sea, hemos previsto la planificación, yo soy muy crítico desde la perspectiva de las planificaciones, si han existido, que no han existido en muchos sitios, pero no puede ser que una aglomeración, como puede ser el polígono de Asipo, el Parque Tecnológico de Asturias y el polígono de Silbota, donde trabaja mucha gente,
tenemos unos medios francamente mejorables para el trabajo. Pues eso es lo que quiere la ley. ¿Vale? Habla aquí y habla también en un apartado específico que luego lo vamos a ver. ¿Qué tiene un plan de movilidad sostenible? Pues un impulso del transporte colectivo, movilidad cero emisiones, movilidad compartida, seguridad vial, prevención de accidentes y además dice, y han metido a última hora, que tengamos en cuenta nuestros visitantes y proveedores. Les vamos a preguntar de dónde vienen o cómo vienen y cómo se mueven sosteniblemente, ¿no? Y dice además que puedes compensar la huella de carbono si no has podido actuar en ella, ¿vale? Que es otra cosa que también han metido a última hora. Bueno, pues esto, quédense con esas claves desde la perspectiva empresarial, 24 meses, sin más de 200 trabajadores o 100 por turno, pues póngase ya las pilas, póngase por lo menos a pensar, ¿vale? Y a presupuestar, porque a veces hay que presupuestar, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Y un municipio, ¿cómo afecta esto? Pues ya había muchos que tenían que hacer con la ley de cambio climático, pues el plan de movilidad sostenible, ¿no? Pero ¿qué dice este texto? Pues que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que hacer un plan de movilidad sostenible simplificado. He pegado ahí, les invito a que, yo siempre invito a que se mire el marco de las definiciones de las leyes, son realmente importantes. En este caso lo son, lo que es un plan de movilidad sostenible simplificado de entidades locales, ¿vale? Y además, esto es importante porque puedo estar tentado como municipio de no hacerlo, pero lo que dice la ley es, si no lo tienes, luego no te voy a dar ayudas, que luego veremos que hay un fondo estatal, ¿vale? Y además, también hay un artículo que te dice movilidad sostenible para grandes centros de actividad. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto aquí, o sea, Polígono Silpo, Parque Tecnológico y Polígono Silvota. Gran centro de actividad, la administración competente, en este caso entiendo que seguramente el Principado con el Ayuntamiento de Llanera, pues deberá adoptar un plan de movilidad sostenible competente para ello, o debería, o abre la puerta a esta ley por lo menos a hacerlo, ¿vale? Este fondo, que va a repartir las PERRES, ¿no? Pues si eres un municipio, estás obligado, que tienes más de 20.000 habitantes, estás obligado. También dice la ley que las comunidades autónomas pueden decidir si los de menos de 20.000 también lo hacen. ¿Vale? No hay que descartar que una comunidad autónoma, pues al menos incentive el hacerlo con ayudas, lo que sea, a los municipios. Pues hay un fondo estatal que no se sabe cómo se va a regular, no se sabe cómo se va a financiar, pero que se crea, ¿vale? Y la idea es que pueda repartir ese dinero pues, para este tipo de cuestiones. ¿Qué más cosas? Las zonas de bajas emisiones. Aquí, bueno, nos afectan, sí, efectivamente, ahí nos pueden crear al centro, ¿no? Pues, ¿qué cambia? Pues cambia una cosa que es importante, ¿vale? No cambia la configuración porque es una competencia local. El gran problema de las zonas de emisiones, de bajas emisiones, que luego lo pondré, cada ayuntamiento, en el marco de sus competencias, hace lo que considera oportuno para entrar o no a esa zona de bajas emisiones, bajo el prisma de que mayores de 50.000 habitantes tienen que determinarlo, ¿no? Y dice, pues, los coches que pueden entrar y lo que no pueden. ¿Qué crea? ¿Cuál es la novedad de esta ley? Dice que voy a modificar la ley de haciendas locales para permitir que los ayuntamientos puedan poner una tasa, como sucede en Londres, para poder entrar hasta con coches contaminantes. Y además te deja una exención para la gente pues, que tiene una minusvalía, por ejemplo, o que tiene pobreza de movilidad sostenible, que me parece un término bueno, nuevo que se ha incorporado en las definiciones, ¿no? Ahí cada uno pues podrá modular desde la perspectiva de los ayuntamientos qué hace. Pero es importante. ¿Por qué? Porque es una concreción del principio programático en materia ambiental de quien contamina paga, ¿no? Pues aquí vas a pagar por contaminar. ¿Qué pasa? Que hay un debate, y lo ha habido también en el Congreso, desde la perspectiva de que la gente que tiene menos recursos, claro, se puede ver privado, que son los que a lo mejor tienen encima el coche más contaminante, ¿no? Claro. Porque es, bueno, pues ahí hay que ponderar esa justicia social que también habla la ley. Bueno, choca un poco con ello, pero la ley abre la puerta a pagar por entrar en las zonas de bajas emisiones y modifica la ley de haciendas locales. Cada ayuntamiento tiene su patata caliente que puede poner las tasas desde el minuto uno, que se aprueba, ya en enero, si esto está, ya pueden hacerlo, o bien eximir o eximir a determinados colectivos.
sí que habla que tengan especial prioridad, pues la gente que tenga un uso particular por sus condiciones de accesibilidad, que sean privados, pues ante una discapacidad para poder entrar, ¿no? Porque parece una cosa, yo creo que el 99% de la población estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí lo que recojo es que no se va a crear nada nuevo de la ZBE, que cada ayuntamiento sigue con sus competencias de hacerla, pero sí que pueden pagar, ¿vale? Y que además lo que van a tener que pasar es los datos al EDIM, no perder de vista la digitalización. Todo el mundo al EDIM, ¿vale? El EDIM, los datos. Y las etiquetas, otra cosa que ha suscitado mucha controversia, ¿no? A mí además es un tema que me gusta, porque como me gustan los vehículos, pues me gustan las etiquetas y saber un poco, ¿no? Se han disparado, leía el otro día, los coches históricos, ¿no? Que además pueden entrar en el centro de la ciudad. Parece un poco una dicotomía un poco extraña, ¿no? Bueno, pues las etiquetas, ¿cambian? No. ¿Vale? Otra de las cuestiones, si me van a preguntar, ¿cambian las etiquetas? No. Pero la ley lo que dice es que la DGT, en el plazo de 12 meses, o sea, durante el 2026, es previsible que cambien las etiquetas. Va a hacer un texto en donde siempre es una de las controversias de un coche de 400 caballos híbrido enchufable con etiqueta cero, pues que no tenga una etiqueta cero, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas alegadas y que dicen que es una de las cuestiones que se va a mirar. Lo que está claro que todo apunta que durante el año 2026 se van a estudiar la modificación de esas etiquetas. ¿Cuándo se va a publicar? Pues no lo sé. ¿Esto desincentiva la compra de vehículos? Pues no lo sé. Pero la ley lo que dice que durante el 2026 se van a estudiar el cambio de las etiquetas. ¿Vale? Más. Para las empresas, ya lo he dicho, plan de movilidad del trabajo, más de 200 trabajadores, más de 100 por turno. Negociación del convenio colectivo, importante. ¿Vale? En cada renovación del convenio, si va a coger un convenio nacional, pues eso lo van a tener que incorporar en los convenios. ¿Vale? ¿Cuál es la preocupación? Por ejemplo, que me trasladan algunos clientes, el inspector de trabajo me va a mirar si tengo hecho bien mi plan de movilidad sostenible o se cumple. Pues por ley. Porque abrimos una puerta importante, ¿vale? Para ese. Pero ya digo que tiene muchas aristas la ley. Puede pasar muchos datos, todos los operadores de transporte, todos los gestores de infraestructura, que te influye incluso en el know-how de tu negocio. A ese BIM, para tenerlo, para que sea público. La ZBE, pues también. Otra de las cosas que marca una disposición adicional es una cuestión que yo siempre soy muy crítico y disfruto de la posibilidad de tener un vehículo eléctrico, pero tenemos una infraestructura de carga realmente pobre en España comparado con otros países de la Unión Europea. Pues incentiva y casi obliga a muchos municipios a poner esos puntos de recarga y más en zonas de bajas emisiones, ¿vale? Y la adaptación de flotas. Prepárense porque hay que cambiar las flotas, ¿vale? No digo que vayamos en la última milla andando, pero transporte, logística y distribución le impacta totalmente esta ley, como seguramente que la gente que trabaja en ese sector lo saben ya. Régimen sancionador es pequeño, de momento no es grande. Si ven la ley, se enfoca mucho en el EDIM. ¿Vale? Quien no pasa bien los datos, pues te voy a castigar, ¿no? Con las sanciones, pues las infracciones que hay, la prescripción, quién es el competente. ¿Eh? No queda claro. A mí, por ejemplo, una de las cuestiones es si mañana puede venir la inspección de trabajo, ¿no? Para una empresa que tenga esa obligación, pues también. Luego tiene cosas que son importantes, como un sandbox regulatorio, que es un término, yo huyo muchas veces de los términos estos ingleses, ¿no? De utilización, aunque parece que cobras más, ¿no? Hablas en inglés y ya parece que te han subido el sueldo, pero aparte de ello, es verdad que se ha utilizado esa terminología y lo que se ha hecho es una cosa novedosa. Se ha previsto una oficina gestora del espacio controlado de pruebas. ¿Qué quiere el regulador? Oye, vamos a tener una oficina donde me vayan a preguntar y que los fabricantes de coches o quien quiera hacer un vehículo autónomo pueda probarlo en condiciones de seguridad. ¿Cómo hacerlo eso? Y en condiciones también que garanticen el secreto industrial. Pues esa oficina es garante de todo eso. Y también hay otra oficina de facilitación de pruebas de vehículos automatizados en vías públicas. Estamos hablando de un horizonte temporal un poco más amplio, pero esta ley piensa en vehículos no pilotados, en categorías 4 y 5, luego lo veremos, que es una de las reflexiones finales. Bueno, pues tiene un sandbox regulatorio que es bastante novedoso. Electrificación ferroviaria, bastante urgente, ¿vale? Mejora la eficiencia energética, yo me atrevería a decir, a ver si optimizar un poco también
la red de secundaria, que también es otra de las cuestiones que establece la ley, promueve la última milla, refuerza esa intermodalidad. Además, tiene mucho que ver esta red secundaria con la España vaciada, ¿no? Que da servicio a ese tipo de... Y hablamos de movilidad sostenible desde las tres dimensiones, ¿no? El tema social es fundamental, ¿no? Luego habla también de nuevas infraestructuras. ¿Qué exige? Una cosa que a mí, bueno, me llama la atención. Habla de estudiar si es rentable social, económicamente y ambiental como requisito previo una infraestructura. Voy a hacer una carretera, ya tengo que estudiarlo. Ahora sí que hay estudios de impacto, hay otro tipo, pero hay que estudiarlo mucho más en detalle. Y además hay que estudiarlo ex post. O sea, ¿quién pone el cascabel al gato cuando una carretera iba a costar 1 y ha costado 5? Después, esos 5 hay que justificarlo ex post. Cuidado, esto me parece un tema relevante, con criterios de planificación, con compatibilidad de ese DOMOS, que es el documento importantísimo que he dicho, y el IPEM. Y luego los aeropuertos, pues no es que no se pueda ampliar, por ejemplo, el Prat, que es uno de los, sino que va a ser más complicado que hasta ahora. Que exige la ley que lo justifiques muy bien. Y además, desde las tres dimensiones, social, económica y ambiental. No vale con el estudio de impacto típico, sino que va mucho más allá. Y lo que quiere es que no hagas un aeropuerto que luego nadie lo use. Ese tipo de cuestiones, pues ha influido en esta tramitación. Calendario, lo hago muy rápido, ¿vale? Porque tampoco fase inmediata, en los 6 meses después, pues vamos a ponernos un horizonte temporal de enero de este año. Yo aconsejaría evaluar internamente ya las empresas que tengan 200 empleados o 100 por turno, cómo van a actuar en esto. Plan de electrificación ferroviaria. Los municipios también pueden, con sus ordenanzas de ZBE, modificaciones normativas efectivas se va a constatar ya el Estatuto de los Trabajadores, Ley de Haciendas Locales. Luego ya entre 6 y 18 meses pues tiene que desarrollarse el reglamento del DOMOS, el EDIM. El EDIM, la primera fase es 1 año. La conferencia territorial, ya lo digo, esto requiere muchos acuerdos. Me parece difícil. Empresas elaborando sus planes de movilidad y los municipios tienen 1 año desde que entra la ley, los de más de 20.000, para hacer su plan simplificado de movilidad sostenible. Con lo cual, teniendo en cuenta los términos, la ley de contratos y que tienen que licitar y demás, tienen que ir pensando en ello, ¿no? Ahí he puesto ahí una exclamación, 24 meses para las empresas, el plan de movilidad sostenible, negociación colectiva, primeras inspecciones para ver, realmente tienen que pasar los datos al EDIM. Bueno, esto asusta, ¿no? A muchas puede asustar, a otras no, lo tienen interiorizado, pero bueno. Y luego, ya más a largo plazo, EDIM, plataformas más de movilidad a service, de aplicaciones comerciales integradas operativas, zonas de bajas emisiones, todos los datos en el EDIM, transición de flotas, evaluación de cumplimiento de objetivos, con ese aspiracional de todos esos vehículos eléctricos y demás, que bueno, ya veremos a ver, pero yo repito, la aspiración de la ley, el espíritu es ese, y la norma todo apunta a que se va a aprobar y va a ver la luz en enero. Mejor o peor, pues se podrá dilatar en el tiempo, pero modifica la Ley de Economía Sostenible, que es una ley que fue del gobierno de Zapatero al final del 2011 y modifica algunas de las cuestiones de ella. Modifica esa y muchas cosas, ¿vale? Que como pongo ahí no voy a entrar, incluso también para a nivel de puertos, para electrificación también influye, a nivel de carreteras, por supuesto, estatutos de trabajadores, un montón de cuestiones, y no son todas las que modifica. Tiene un montón de disposiciones adicionales, un montón de disposiciones finales que modifica. Veo mucho desafío normativo, mucho desarrollo reglamentario pendiente, incide mucho la ley en la coordinación, que no es nada fácil, Administración General del Estado, 17 comunidades autónomas, ciudades autónomas, más de 8.000 municipios, muy, muy complicado. De heterogeneidad de la ZB, que no lo pone pues, en esta ley, está pendiente de que todas, pues sería lo deseable, que aprobase lo mismo, no que vaya una ciudad de más de 50.000 habitantes que dice una cosa y la otra dice otra, pero eso como operador o como empresa o como ciudadano casi me da una inseguridad jurídica, posibilidad de conflictividad laboral. Bueno, pues es un requerimiento nuevo, pues ahí está. Capacidad sancionadora limitada, porque ¿quién va a controlar esto? ¿Con qué recursos?
¿Qué litigiosidad puede haber? Pues yo veo campo abonado al derecho al derecho ambiental y al derecho de la movilidad sostenible, ¿no? Y algo de riesgo constitucional también. Puede que incluso alguna comunidad autónoma, con el tema de los transportes intracomunitarios, ha habido fricciones y demás que puede tener su cierto riesgo. Tiene un montón de obstáculos también, además, pues para el despliegue del coche eléctrico, para la autonomía de vehículos, para la red de transporte, para esa cultura española que tenemos muy interiorizado, ¿no? El tener una casa, un vehículo y demás, esa propiedad, pues vamos a una plataforma de autouso, ¿no? Hay desigualdades territoriales, con una brecha urbana y rural, la integración de esas movilidad services, bueno, costes, que la gente, pues ahora mismo, pues el vehículo no es tan atractivo eléctrico por costes para una parte de la sociedad, o no hay infraestructura de recarga, no lo puedes tener en tu casa. Son soluciones técnicas, incluso faltan profesionales que te puedan dar servicio. Bueno, son cuestiones que aquí os dejo otras reflexiones también, de vehículos autónomos. Pues hay un convenio del 68 que dice que todos los vehículos tienen que tener un conductor. Todo choca mucho con los niveles de automatización, que sabéis que Europa vamos por detrás de otros lugares del mundo. Hasta ahora estamos en nivel 3, pues lo que quiere es el sandbox regulatorio, que intentemos superar eso y vayamos al 4 o al 5, ¿vale? Que haya robotaxis, el día de mañana, demanda de vehículo autónomo, bueno, el hidrógeno verde, que también habla y que está pendiente de ese despliegue, parece que se ha dilatado más de lo deseable o de lo que a priori parecía iba a ser lo que iba a situarse, aunque hay una estrategia nacional. Eh, la conectividad, sin ella no hay nada de lo que está previsto aquí. El EDIM parte de esa base, ¿no? De coches conectados, gestión en tiempo real, plantoning en los camiones, o sea que van unos detrás de otros conectados autónomamente. Bueno, desafíos de la ciberseguridad, cómo se interconecta esto con el reglamento europeo. Bueno, y por supuesto la inteligencia artificial, el Big Data, con un reglamento especial que incide específicamente en el transporte como alto riesgo por todo lo que tiene, con unos sesgos logarítmicos, con un EDIM donde tienes unos datos que hay que explotar. La gobernanza del dato es fundamental. Bueno, yo veo todavía muchas incógnitas, con muchas innovaciones, con esa jerarquía de los modos de movilidad, con un derecho, con una obligatoriedad en sus planes empresariales, con un EDIM, una arquitectura institucional muy compleja, no sé si mejor o peor, pero muy grande, muy completa, con fortalezas, con un enfoque integrado, muy visionario, muy futurible, con mucha transversalidad, pero también con riesgos normativos, con un calendario muy apretado, que no es tan amplio como parece en muchas cosas, con un escenario complejo político, con una heterogeneidad de normativa local, con lo cual, bueno, pues también tiene sus cuestiones. Como valoración global, yo creo que la efectividad de la norma pues dependerá, pues lo que pongo ahí, rapidez y calidad de desarrollo reglamentario, dotación presupuestaria, esto es importante, ¿no? Si en un escenario donde pueda haber no presupuestos del Estado, pues puede marcar esta norma. La coordinación efectiva de las administraciones, que también es complejo. Capacidad inspectora, que a priori para todo lo que se va a desplegar lo veo difícil, y la aceptación social, porque esto nos va a influir como ciudadanos. Y desde la perspectiva jurídico-empresarial, pues se puede plantear como una oportunidad o como una obligación adicional a todo lo que ya soporta el mundo empresarial, que no son pocas, ¿no? Con empresas de 200 trabajadores y más de 100 trabajadores que requieren actuación. Yo tengo muchos clientes que ya, incluso hemos hecho estudios de impacto últimamente, donde presentamos un plan de movilidad sostenible. Muchas empresas lo tienen superado, incluso lo que pone aquí, pero otras muchas es un desafío importante y un coste, ¿no? Un coste añadido a todo lo que tienen ya y a un posible elemento de litigiosidad. Y bueno, ahí os pongo que la implementación será si es exitosa, pues en el marco de la neutralidad climática pues es meridianamente necesaria. Y yo lo que soy de la opinión que seguramente va a ir más lenta de lo que parece la ley, pero tiene pinta que va. O sea, una vez que está aprobado y se publica, irá más lenta o irá menos lenta, pero no tiene pinta que este modelo vaya a parar, ¿vale? Más que nada porque en otros países de Europa está siendo así. Y por mi parte, pues nada, dar las gracias.
Agradecer la atención. Sé que no es fácil a veces mantener la atención desde la perspectiva de estar online y nada, ponerme a su disposición para cualquier duda o aclaración, si es que puedo contestarla, porque son tantas cuestiones y tiene tantas aristas la ley que intentaré en la medida de las posibilidades pues poder aclarar lo que se me diga.